discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, mis amados hermanos. Los invito en esta mañana a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Estamos en el libro de Apocalipsis, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer primero la palabra. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Pongámonos, hermanos, de pie y vamos a dirigir nuestras palabras al Señor. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias te damos por este día, mi Señor. Estamos aquí reunidos, unánimes, con mis hermanos para exaltarte y glorificarte ante todo, porque tú eres el único y verdadero Rey. También para someternos, Señor, a tu palabra y a tu voluntad. Amado Señor, que el mensaje que hoy hemos de compartir transforme nuestro corazón, cambie nuestras vidas. Señor, que este mensaje traspase y transforme, Señor. Nuestros corazones sean, Señor, cambiados por tu palabra, por tu voluntad, Señor. Nos ayudes a comprender, a poner por obra, a obedecer tu santa voluntad, así cada día estar preparados para tu regreso. Señor, guíanos con sabiduría, con entendimiento, que nos lleve al conocimiento de tu Santo Hijo, a estar preparados en santidad para estar en su presencia por la eternidad. Señor, sea tu palabra en nuestros labios expuesta con temor y temblor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Guíanos, Espíritu Santo, con sabiduría en esta mañana. Que al salir, Señor, de este lugar, Señor, no seamos como entramos, que seamos transformados por esa palabra, por ese mensaje de hoy. Porque este mensaje, mi Señor, nos hace, Señor, pensar en nuestra eternidad. Porque es el mensaje que traes para nosotros. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mis amados hermanos, el pasaje de Apocalipsis 20, 11, 15, que se nos refiere o describe el juicio del trono blanco, el juicio final.
o el juicio a las naciones también es llamado. Es la visión que se le da al apóstol Juan. ¿Quién le da esta visión? El Señor Jesucristo es el que le habla a Juan y le dice, escribe. Pero en esta visión que le presenta en el capítulo 20, en el pasaje del trono blanco, Juan, de cómo Dios está sentado en ese trono, que es blanco por la pureza. Esto indica la pureza. A todos los muertos, según las obras, en ese momento van a ser abiertos los libros. Dice los libros. No dice el libro de la vida, sino hay otros libros diferentes que son los que contienen los pecados y son los que contienen aquellos que no reconocieron al Señor Jesucristo. El libro de la vida, en el libro de la vida todos hemos de recibir el justo juicio de Dios. El pasaje hace énfasis en el fin de la tierra, el cielo y también la separación de la vida eterna y la condenación eterna. Es el final, el juicio final. Va a ser el momento del regreso del Rey de Reyes y Señor de señores. Su presencia va a estar con el Padre, como lo veremos, para el juicio final. El título de mi sermón es el justo juicio y la vida eterna. Lo dividí en 3 secciones. La primera dice, ¿quién es el juez? El segundo punto, ¿cuándo será el juicio? Y el tercero, ¿quiénes serán los juzgados y por qué? El primer punto, ¿quién es el juez? Dice en el versículo 11, vi un gran trono blanco que estaba sentado, un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Aquí nos está hablando del trono. Un trono, ¿para qué fue hecho? Para un rey, ¿cierto? Está el rey sentado, el Dios eterno. Vamos a mirar Juan, el Evangelio de Juan 5:22. Juan 5:22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Están en el trono el Rey y el Padre no juzga, pero da ese poder al Hijo para que el Hijo juzgue. ¿Y por qué lo hace? Para que todos honren al Hijo como al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esa honra, Él es el único que la merece, puesto que Él fue el que vino y pagó el precio que se debía pagar, siendo inocente, fue condenado. Lo que Juan tiene en la visión es ese trono blanco. Ese trono que indica la autoridad del que está sentado. Gobierna con justicia. Ese trono blanco que indica la pureza de su santidad. El trono en el cual está sentado el mismo Dios, Padre e Hijo. Dice la palabra que Él es uno, que ellos dos son uno con el Espíritu Santo. Dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es lo que indica el estar en el trono. En Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis, en el mensaje
que el Señor Jesucristo envía a la Odisea por medio del apóstol, Apocalipsis 3:21, nos confirma, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Están quiénes? Juntos, ¿cierto? Padre e Hijo sentados en el trono. Para responder la pregunta, ¿quién es el juez? Este versículo y los que hemos leído anteriormente nos están dando la respuesta a este primer punto. Están sentados Padre e Hijo, la autoridad suprema para juzgar a las naciones de la tierra, para juzgar a los vivos y los que han de resucitar. Los que dice el versículo 11, los que dice el versículo 12, perdón, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros de ellos. ¿Quiénes se van a presentar ante ese trono? Todos. Ellos van a juzgar a todos, grandes, pequeños, reyes, blancos, negros, altos, bajitos, impíos y aquellos que también obedecieron y fueron salvos por la sangre de Cristo. Aparentemente parece que fuesen a ser juzgados por las obras, pero como iremos dándonos cuenta, las obras sí cuentan, pero no para salvación. La salvación, como sabemos, es la gracia y la misericordia del mismo que va a juzgar. En el capítulo 19 de Apocalipsis nos da una descripción cómo viene este rey, cómo va a llegar. Hay en cuanto al juicio, hay muchos estudios de que hay diferentes juicios, pero si miramos detalladamente, hay un solo juicio y es el juicio final. No va a haber un tribunal de Cristo porque el mismo tribunal es este del que estamos hablando. En el capítulo 19 de Apocalipsis nos da una descripción de cómo viene ese rey, cómo es el regreso de Cristo. Dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes del que hablamos es el Señor Jesucristo. Su ropa teñida de sangre indica su obra en la cruz, su sacrificio en la cruz. Su majestad con la que viene es su regreso, como le hemos de ver, no como de pronto nos muestran esas imágenes de un Jesús que no se parece en nada al que nos describe en este pasaje el libro de Apocalipsis. Entonces, entendemos ahora quién es ese juez que nos va a juzgar.
El trono es compartido, como hemos podido ver, por el Padre y el Hijo. Y él dice, yo y mi Padre somos uno solo. Ambos comparten la autoridad, ambos comparten el juicio. Él es un solo Dios. El juez es Dios Padre que juzga por medio de su Hijo. Es la autoridad de Dios que gobierna con equidad y justicia. Con equidad va a hacer este juicio. En este juicio no podrá haber sobornos. En este juicio nadie podrá negar lo que ha hecho. Sus obras están escritas en el libro, dice, en los libros y en el libro de la vida. O sea, en este juicio nadie podrá levantarse y mentir o decir yo no hice esto. No podrán escapar de este momento. Aquellos que vienen a este juicio de este juez supremo. La primera venida de Cristo fue condenado sin tener culpa. El capítulo 53 de Isaías nos hace una descripción que cuando la leemos, pues toca mucho nuestros corazones, ¿cierto? En esa descripción muestra cómo él fue varón de dolores, fue su sufrimiento, su paso. Es una profecía que indica que Cristo vendría y se cumplió en su totalidad, pues fue condenado. No se parece en nada a la descripción de cómo va a venir ahora como rey. Le veremos venir en majestad, le veremos venir en un caballo blanco, reinando. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuándo será este juicio? Dice que Él vendrá y ahora leamos nuevamente el pasaje. Dice, y fueron el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Es el momento en que Cristo viene y hay la resurrección. Se levantan, el mar entrega a los muertos y el Hades entrega a los muertos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Aquí nos habla en esta parte de que el momento del juicio con que el Señor va a venir, cuando Él le veremos, como describe Juan en el capítulo 19, como lo acabamos de leer. En Mateo 25, versículos 31 al 46, tenemos otra descripción de cómo el Señor vendrá. Versículos 31 al 46. Vamos a leer solo en parte. Dice en el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el Señor les dice que de la higuera aprended, pero en los versículos finales, versículo 45 y 46, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el aliento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya así. De cierto os digo que todos sus bienes le pondrá. Pero aquel siervo malo
Pero aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear sus consiervos. El Señor habla de que su venida ha sido en el versículo 19 de Apocalipsis, que Él ha venido, y aquí con los siervos hablan de que la venida tardaba, pero Él dice: ya estoy aquí, he venido para juzgar. En Juan 5, 26 y 27 nos dice el Señor también: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Que leí el 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida eterna, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En estos versículos el Señor nos muestra cuándo va a ser su regreso. Nos dice que Él tiene la autoridad para hacerlo. Y hemos de comparecer ante ese juicio. ¿Cuándo será? Cuando Él venga en las nubes. Compareceremos ante ese tribunal. Y ante ese tribunal cada uno dará cuentas de lo que ha hecho. En Romanos 14, 10 y 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua me confesará. Ante el tribunal de Cristo hemos de comparecer todos. Él nos juzgará. ¿Y con qué ley nos ha de juzgar? Con la ley de Dios. El capítulo 20 de Éxodo es un capítulo repetido, igual que Deuteronomio 5, y nos habla de las leyes del Señor, de su ley, de la ley que entregó a Moisés. Pero los fariseos en cierta ocasión le preguntan al Señor sobre eso, sobre la ley, y Él le resume toda la ley de Éxodo 20 y del Antiguo Testamento de los profetas, se la resume en 2 mandamientos. En el capítulo 22 de Mateo, versículos 37 al 40, dice: y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Con esta ley es que el Señor nos ha de juzgar. El primero, amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, podemos obedecerle y amarlo. Nuestro Dios a veces es este mundo. No tenemos en primer lugar al Señor. A veces este mandamiento, que lo resume el Señor en solamente 2, toda su ley la define en el amor primero hacia Él, porque Él es el único digno de toda gloria, de toda alabanza. Él es el único santo y verdadero. Hay que tener en cuenta que Dios
también dice que amarás a tu prójimo, porque en el amor el Señor muestra que nuestra vida está encaminada a hacer el bien, a seguir la santidad, a seguir el mensaje. Al resumir estos dos mandamientos, en 2 mandamientos, toda la ley, también el Señor muestra que no solo el amor, y les detalla que hay pecados que constantemente cometemos. Por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice el Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. El Señor habla que esta ley, si hay amor en nuestro corazón, vamos a tener constante arrepentimiento de nuestros pecados y hemos de apartarnos de ellos, porque el Señor dice que el que reconoce su pecado, se arrepiente y se aparta, alcanzará la misericordia. Dios es un Dios santo y nosotros cuando fallamos es ante ese Dios santo. En Santiago 2:26 también nos habla de las obras, de la fe. Decíamos que aparentemente al comenzar parece que el pasaje hablara que vamos a ser condenados por nuestras obras y vamos a ser salvados por nuestras obras. En cierta forma tiene razón, porque en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero la salvación, como decía hace un momento, es por la misericordia y la gracia de Dios. Y ha sido desde antes del fin del mundo. Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta porque si el Señor nos salvó, nos libró para que fuésemos santos y libres de pecado, nuestra condición cambia y nosotros queremos ahora hacer el bien, queremos obrar, porque los libros van a ser juzgados por las obras. En estos libros aparecemos que hemos de ser juzgados por las obras, pero las obras, en cierta ocasión el Señor les dice que todo lo que me diste a mí, todo lo que hiciste, lo que diste a otros, me lo diste a mí. Entonces nuestras obras son las que agradan a Dios. Lo que Él vino a hacer es el ejemplo que hemos de seguir. En Romanos 3:28 también nos habla de las obras. 3:28 de Romanos nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nosotros somos justificados por la fe en el Señor. Nuestras obras para nuestra salvación no cuentan, pero sí cuentan en el momento del juicio, porque así como las obras para los malos los van a llevar a condenación, las obras para los que tienen la fe en Cristo Jesús también van a tener galardones en el cielo, y asimismo los que son condenados también según sus obras asimismo recibirán. Dice que tendrán su parte en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿quiénes serán los que serán juzgados? Es el tercer punto. Todos seremos juzgados. Es la respuesta. Todos. Dice
que los libros serán abiertos. Los libros y el libro de la vida. Todos ante el tribunal estaremos presentes, justos e injustos, todos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel. Todos, o sea, todos los que duermen en el polvo de la tierra serán aquellos que serán juzgados, estarán presentes en ese momento y unos serán para condenación. También en Corintios dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque todos seremos en ese momento juzgados. En el capítulo 14 y 15 de Apocalipsis dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. Los que no están inscritos en el libro de la vida son lanzados. ¿Quiénes no están inscritos? Aquellos que rechazaron a Cristo. Aquellos que un día el Señor dice que ellos vinieron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, hicimos obras, sanamos, pero el Señor dirá: no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué pasa esto? Porque aún conociendo la palabra, aún pensamos que el hacer obras nos va a salvar, pero como vemos en este versículo, no son las obras que nos salvan, sino la gracia de Cristo y el haber seguido a Cristo, el haber tenido una vida en arrepentimiento constante, en haber reconocido nuestro pecado. A veces sabemos que las cosas que hemos de hacer, el Señor Jesucristo dice que no las debemos hacer y aún así las hacemos. Nuestro arrepentimiento no lo tenemos en cuenta. Queremos vivir como una doble vida. Estamos aquí, pero no obedecemos al Señor. Vamos a una iglesia, pero no todos en la iglesia han de ser salvos. Muchos tal vez se han de quedar, porque dice el Señor que no os conozco. No conoce a muchos de nosotros. En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Este día que juzgará a todos, tendrá en cuenta el Señor cómo aquellos, como leíamos en Apocalipsis 21, los cobardes, los hechiceros, estarán presentes en ese justo juicio de Dios. Y los suyos irán con Él a la vida eterna. En conclusión a este mensaje, a este pasaje del trono blanco, el destino final de cada persona queda sellado en ese momento. Ya no habrá forma de arrepentirnos. Ya no habrá forma de querer hacer lo bueno. Y los que no aparecen inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Nadie que no esté inscrito podrá pasar. Aquí no habrá un instante en que se pueda
que pueda uno tener la oportunidad ya de regresar. Lo que muestra la importancia de la fe y vida conforme a la obediencia a Dios. Este juicio final, este juicio del trono blanco, es el final de todo. No hay nada más que hacer, ya no hay otro, no va a haber otra oportunidad y solo Dios va a reinar. En adelante los capítulos que termina Apocalipsis ya muestran cómo será la nueva tierra, ya cómo será el final, pero este es el juicio que ha concluido el fin y que ha terminado con el mundo, porque al principio dice que ya no estará ni el cielo ni la tierra, sus elementos. En la segunda carta de Pedro habla de cómo el cielo y la tierra serán fundidos, serán consumidos. Es el momento del cual habla este pasaje. Entonces, pues nos llama a reflexionar en nuestra vida, a mirar si hemos de estar en ese libro, si estamos haciendo las cosas para glorificar a nuestro Dios, porque todo lo que hacemos no es para nuestra gloria, ni para vivir conformes a la palabra para vivir conformes a nuestros ideales, sino para la gloria de Dios. Todo lo hemos de hacer para la gloria del santo y verdadero Dios. Entonces vamos a orar. Démosle gracias al Señor Todopoderoso. Gracias, Señor. Dios, hoy aprovechamos este momento, te pedimos perdón. Tal vez no hemos hecho las cosas, Señor, como tú nos has mostrado, como tú nos has mandado, Señor. Como tú, Señor, lo has dicho. Hemos dejado de lado muchas cosas. Tu palabra, Señor, no la tenemos en peso, amado Dios. Sabemos que te fallamos cada día, oh Dios. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras palabras. Perdona nuestro corazón, Señor. Cámbianos, Dios. Límpianos. Lávanos con tu sangre. Permítenos, Señor, que aquel día de tu regreso poder estar en ese libro de la vida, mi Señor. Sabemos que es por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos a vivir tu evangelio, a vivir en ti, Señor, a comprender que tú eres nuestro Dios, que tú entregaste tu vida por nosotros. Si no entendemos eso, ya no nos queda nada, Señor. Ya nada hemos de tener, porque tu obra, tu sacrificio sería vano, Señor. No tendría valor si seguimos pecando. Amado Dios, ayúdanos a reflexionar cada día, a mirar siempre hacia tu cruz, arrepentidos, Señor, apartándonos del pecado, mi Señor, para alcanzar así tu misericordia, oh Dios. Sabemos que tú no rechazas un corazón arrepentido, un corazón contrito, un corazón humillado. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Hay cosas que no entendemos, Señor. Pero tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Ante ti nos postramos, Señor. Dios, muchas gracias. Gracias, amado Rey. Bendito eres tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor nuestro. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.